Buenos días para todos. Queremos que se encuentren bien. Personas por conectarse con nuestro webinar laboral anticipada de los procesos de la UGPP. Esta directora de servicios laborales, Castillo, gerente de servicios laborales. Por otro lado, queremos informarles que la sesión será grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para que puedan revivir este webinar. Les invitamos a escribir sus preguntas en la caja de cuestionario o en el chat para que estén respondidas por nuestros expertos. Sin más preámbulos, le damos nuevamente la bienvenida a nuestros conferencistas y damos inicio a la sesión. Adelante. Alex, no te escuchamos, estás en mute. No te escuchamos, Alex. ¿Escuchan ahí? Sí. Que creo que estoy teniendo problemas con mi cámara, entonces discúlpenme, entonces voy a seguir con la cámara eh, apagada. Bueno, buen día para todos. Como lo menciona Andrés, mi nombre es Adriana Incapié, soy miembro del equipo de consultoría laboral y junto con Karen Castillo, gerente del equipo, quisimos traerles hoy este tema porque tal vez mucha gente no conoce que debido a la emergencia económica, la posibilidad de terminar los procesos iniciados por la UGPP se extendieron o la posibilidad se extendió hasta el 30 de noviembre. Digamos que estas amnistías o este beneficio que trajo la Ley de Crecimiento Económico traía importantes disminuciones en intereses y sanciones, pero adicionalmente, y como lo vamos a ver, este decreto 688 que extendió la posibilidad de terminar estos procesos también trae un interés moratorio transitorio que es bastante interesante y que puede ser bastante interesante para las empresas que quieran acoger. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Podemos poner el primer slide. Gracias. Como les contaba, mediante la expedición de la Ley de Crecimiento Económico, que fue la Ley 2010-2019, el Gobierno Nacional trabaja la posibilidad de terminar por mutuo acuerdo todos esos procesos, los procesos de fiscalización iniciados por la UGPP, con beneficios en disminución de intereses y en disminución de sanciones. Esta posibilidad, que en su momento solo estaba contemplada hasta el 30 de junio de 2020, fue extendida por el decreto 688 de 2020 que se expidió bajo el estado de emergencia económica y la posibilidad se extendió hasta el 30 de noviembre de 2020. Adicionalmente, el decreto 688 de 2020 estableció una tasa de interés moratorio transitorio, también aplicable hasta el 30 de noviembre de 2020, correspondiente al interés bancario corriente. Miren que por lo general cuando vamos o pagamos la mora de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, la mora corresponde al interés máximo de usura, pero ahora tenemos una tasa que aplicará hasta el 30 de noviembre, que es el interés bancario corriente. Y eso, cuando ya veamos cuáles son los beneficios que trae la terminación por mutuo acuerdo, pues vamos a ver que esto nos trae de alguna forma un beneficio adicional. Podemos seguir el siguiente slide. Entonces, antes de explicarles en qué consisten estas terminaciones y conciliaciones y los beneficios que trae terminar anticipadamente los procesos de la UGPP, queremos recordar cuáles son esos procesos en los que adelanta esta entidad y en los que podríamos estar en cursos y respecto de los cuales tenemos una posibilidad de terminación anticipada. Entonces, el primer proceso o el proceso que adelanta la UGPP, que yo creo la mayoría que están acá conectados conocen, es el proceso de terminación de aportes. Este proceso, estoy viendo que hay unas preguntas, creo que las preguntas no se caen, si te parece si las dejamos para el final o vamos. Sí, dale, perfecto. Listo.
Entonces, si les parece bien, las preguntas las dejamos para el final y ahora pues continuamos estos cortos, entonces creo que vamos a tener un buen tiempo para preguntas. Adri, nos dicen que se escucha muy pasito. Muy Yo bien, en realidad sí te escucho bien, no sé si de pronto alguien más nos puede decir si está teniendo problemas con el audio. ¿Quién me dice Teresa Vélez? Que se escucha bien, se escucha bien. Sí. Ya me acerqué más, yo subí el volumen, pero igual, por favor, sí, cuéntenos si alguno no está escuchando bien. Como les decía, el proceso que inicia la UGP es el proceso de determinación de aportes. En este proceso, esta entidad busca determinar si hubo omisión, mora o inexactitud en los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. ¿Qué es la omisión? La omisión es que la UGPP pueda determinar que yo omití afiliar a alguno de mis empleados al sistema. La mora consiste en que efectivamente tengo mis empleados afiliados, pero no he pagado a tiempo sus aportes. Y la inexactitud, que creo es el grueso de estas fiscalizaciones, es cuando yo sí pagué mis aportes, pero según la UGPP yo no los pagué correctamente, ya sea porque dejé algunos pagos por fuera de las bases o no tomé las bases que correspondían. Entonces, cuando hay un proceso de determinación, eso es lo que pretende la UGPP. Mirar si yo cumplí con mis aportes, si afilié, cumplí en tiempo y si pagué bien mis aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y para fiscales. ¿Cuál o cómo se desarrolla este proceso? En una primera instancia, la UGPP nos entrega o recibimos un requerimiento de información. Creo que la mayoría de los que están atendiendo este webinar, pues habrán recibido alguna vez este requerimiento de información. Saben lo largo y dispendioso que es un requerimiento en donde, en términos generales, me piden un reporte de nómina detallado, que es un cuadro en Excel muy grande, el balance de prueba, los auxiliares, los contratos de aprendizaje, las resoluciones de pensión, las relaciones de las planillas de pago, entre otros. Una información bastante detallada en lo que nosotros siempre le decimos a nuestros clientes y amigos es, por favor, no pasen de largo esta etapa. Esta es la etapa más importante del proceso de determinación y lo es porque como yo entregue mi información es como va a seguir el resultado del proceso. Esta etapa o esta primera etapa de requerimiento de información no tiene plazo. Entonces, no sé si a alguno les ha pasado que llega el requerimiento de información y les siguen solicitando información y esto se alarga. Incluso hemos visto empresas en donde esta etapa de entregar información dura más de un año, que es muy importante acá. Tener una carpeta para que yo vaya teniendo claro qué le he entregado a esta entidad, no responder nada por teléfono, requerir que todo sea por escrito y llevar esto muy ordenado porque les digo, esta primera etapa puede extenderse. Una vez hemos respondido a nuestro requerimiento de información, la UGPP expide un acto administrativo que se llama requerimiento para declarar o corregir. ¿Qué busca la UGPP con este requerimiento para declarar o corregir? Que yo declare que efectivamente tuve un error en mis aportes o declare que no lo tuve y corrija lo que deba corregir. Para los que ya conocen el proceso, saben que en el requerimiento para declarar o corregir nos llega un cuadro, digamos, un texto con un cuadro en donde nos establece cuánto debemos por omisión, cuánto debemos por mora y cuánto debemos por inexactitud, con un anexo, un cuadro en Excel en donde nos explican persona por persona cuáles son esas diferencias. ¿Qué debo hacer yo con este requerimiento? Como les decía, aquí tengo la oportunidad de corregir si efectivamente encuentro que hay unos casos en donde pagué mal o no pagué, o darle a la UGPP todas las explicaciones del caso para decirles, señores UGPP, yo pagué bien. ¿Cuánto tiempo tengo para responder este requerimiento para declarar o corregir? Yo tengo 3 meses. Y la UGPP tiene 6 meses para estudiar esta respuesta que yo le di y expedir la liquidación oficial, que es como el último acto en el que termina este proceso de fiscalización. ¿Qué puedo hacer yo contra la liquidación oficial? La liquidación oficial tiene, digamos, el mismo formato que el requerimiento para declarar o corregir, en donde la UGPP me responderá o me dejará algunos casos iguales a los anteriores o de pronto se dará cuenta que efectivamente habían algunos casos en los que no debía establecer diferencias y yo tengo 2 meses para interponer un recurso de reconsideración contra esta liquidación oficial. Finalmente, la UGPP
tiene un año para ya decidir mi recurso y acá terminamos la etapa ante la UGPP. ¿Qué me queda cuando termine la etapa ante la UGPP? Me queda la posibilidad de iniciar una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Y ya vamos a ver cuando veamos cuáles son las sanciones. Si yo corrijo los aportes a seguridad social antes de que la UGPP, digamos, aparezca en mi empresa, antes de que me llegue un requerimiento para declarar o corregir, o corrijo antes de que me llegue el requerimiento de información o para declarar o corregir, no voy a tener ninguna sanción. ¿Y por qué es importante esto tenerlo en cuenta? Porque si yo sé que de pronto tengo algún pecado o algo que debo revisar en mi empresa, pues vale la pena que lo haga antes o que realice un diagnóstico detallado y pueda corregir, porque una vez yo recibo un requerimiento para declarar o corregir y corrijo, voy a tener una sanción que, como lo vamos a ver en el siguiente slide, pues me va a aplicar el 5% de esos aportes. Perdón. Podemos seguir con el siguiente slide. Entonces vamos a ver cuáles son las sanciones que me puede interponer la UGPP en este proceso de determinación. Tenemos primero la sanción por omisión o por mora. Omisión porque no afilié, mora porque afilié pero no pagué en tiempo. Entonces, la notificación, cuando yo ya recibí el requerimiento para declarar o corregir, como les contaba, la sanción será del 5% del valor dejado de pagar por cada fracción o mes de retardo sin que exceda del 100% del valor del aporte a cargo. Si yo ya recibo o ya me notifican la liquidación oficial, esta sanción por omisión o mora va a aumentar al 10% del valor dejado de liquidar o pagar por cada fracción o tiempo de retardo y no podrá exceder del 200% del valor del aporte. Como les comentaba, si la declaración o el pago es presentado a la UGPP antes del requerimiento para declarar o corregir, es decir, entre que no me hayan visitado y me hayan dado requerimiento de información, si yo corrijo la omisión o la mora, no habrá lugar a sanción y la inexactitud. ¿Cuál va a ser la sanción por inexactitud? Si una vez me notifican el requerimiento para declarar o corregir, miren que ese es el segundo paso del proceso, la sanción por inexactitud va a ser del 35% del valor de aportes a pagar. Si me notifican la liquidación oficial, la sanción va a ser del 60% del valor de aportes a pagar. Miren que no solamente yo voy a tener que pagar la sanción, sino que adicionalmente voy a tener que pagar intereses de mora. La sanción e intereses de mora son diferentes. Entonces, si a mí ya me llega una liquidación oficial en donde voy a hacer el pago, voy a tener que pagar los aportes que me determina la UGPP, los intereses por mora, que me calcule la planilla de corrección, y adicionalmente voy a tener que pagar la sanción. Entonces, mire que estamos en una etapa o estamos en un tiempo en este año en donde además los intereses de mora, que por lo general son los intereses de usura, se están calculando con el interés bancario corriente. Entonces, es un momento, digamos, un buen momento para corregir, ya que los intereses van a estar mucho más bajos hasta el 30 de noviembre. Podemos seguir, por favor. Entonces, tenemos un primer proceso que es el proceso de determinación de aportes y también podemos estar en cursos actualmente en un proceso sancionatorio por no entrega de información. De acuerdo con la normatividad, la no entrega de información o la entrega de información incorrecta o incompleta a la UGPP puede generar sanciones y las sanciones se impondrán después de que yo cumpla un proceso. ¿Cómo funciona este proceso? Este proceso inicia con un pliego de cargos, en donde la UGPP efectivamente me imputa unos cargos diciendo que yo no entregué cualquier información, voy a poner un ejemplo, los auxiliares contables, o no entregué las cuentas de servicios y diversos, no lo entregué, entonces no entregué completo, y yo voy a tener 3 meses para presentar una respuesta a la UGPP diciéndole, señores UGPP, si lo entregué de esta manera, no, bueno, dando, digamos, mis descargos. La UGPP va a tener 6 meses para revisar esta respuesta que yo le di y para expedir una resolución sanción. ¿Qué puedo hacer yo contra esta resolución sanción si no estoy de acuerdo? Tengo 2 meses para interponer un recurso de reposición. La UGPP por su parte tendrá 1 año para revisar mi recurso y expedir la resolución durante ese año que decide el recurso de reconsideración. ¿Qué me queda si no estoy de acuerdo? Como lo vimos en el proceso de determinación, tendré 4 meses para iniciar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
¿Cuáles son las sanciones por no entregar correctamente? Podemos seguir con el siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son las sanciones por no entregar la información correcta? Mire que las sanciones son muy altas. Como ven en esta tabla, va a depender de cuánto me demore yo en entregar la información, pero digamos que parte de 30 VTs, la VT está en 30.675, perdón, 35.675. Va desde una VT, puede llegar hasta 12, hasta 15.000, 30 VTs a 15.000 VTs. Miren que es una sanción bastante alta. La sanción se podría reducir al 10% si la información es entregada a más tardar en el cuarto mes de cumplimiento, al 20% si la información es entregada entre el quinto y el octavo mes, y al 30% si la información es entregada entre el noveno y el 12º mes. ¿Qué pasa para que yo pueda tener o beneficiarme de esta reducción que trae la norma? Tengo que haber acreditado el pago de la sanción reducida, es decir, no solamente es decir, te entrego la información, sino que además te entrego la información con el pago ya hecho. Estoy aceptando que no había entregado bien la información, realizo el pago con el porcentaje que se me reduce y tengo derecho, digamos, a un poco de reducción, pero la sanción es bastante alta. Por eso les digo, la etapa para mí más importante de todo este proceso es la etapa de entrega de información, porque como uno la entregue, pues se va a evitar un requerimiento para declarar o corregir donde una terminación muy alta, o incluso no voy a evitar algún tipo de sanción por la no entrega de información correcta o incompleta. Y una vez tenemos claros estos procesos y estas etapas, continuamos ahora sí con cuál es esa posibilidad de terminarlos anticipadamente, cuándo puedo hacerlo y cuáles van a ser los beneficios que me va a traer esta terminación. Les dejo entonces o le doy la palabra a Karen Castillo. Gracias, Adri. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Nos ayudas, Andrés, por favor, con la siguiente? Bueno, antes de iniciar con la explicación de la posibilidad de la terminación anticipada de los procesos de la UGPP, me gustaría responder un par de preguntas que están en el chat, porque están muy relacionadas con lo que nos estaba explicando Adriana. Nos dicen si existe un término para que la UGPP notifique del requerimiento para declarar o corregir después de que se ha entregado la información como respuesta al requerimiento para la información. Lastimosamente, en esa etapa procesal, la UGPP no tiene un tiempo límite. Eso quiere decir que la UGPP puede unos meses después notificar el requerimiento para declarar o corregir, o hasta un año o más tiempo después. Hemos tenido casos donde la UGPP se ha demorado hasta 18 meses en notificar el requerimiento para declarar o corregir. Entonces, en esa etapa, entre la respuesta del derecho del requerimiento de información y la notificación del requerimiento para declarar o corregir, no hay un plazo estimado por la ley para ponerle límites a la UGPP. Entonces, siempre es muy importante estar pendientes de los canales de notificación que haya informado la compañía para poder estar alertas en caso de que sean notificados del requerimiento para declarar o corregir. Bueno, ahora sí, volviendo al tema inicial, digamos que todo este tema surge a raíz de la expedición de la Ley 2010 de 2019. A través de sus artículos 118 y 119, da la posibilidad a las compañías que cumplan ciertos requisitos que ya vamos a ver un poco más adelante, de poder terminar de forma anticipada los procesos de fiscalización, tanto de determinación de aportes como sancionatorio, que ya nos explicó Adriana, a través de o una terminación de mutuo acuerdo o un proceso de conciliación según la etapa procesal en la que nos encontramos. Originariamente, la Ley 2010 daba un término para cumplir con los requisitos, un término máximo del 30 de junio de 2020. A raíz de la emergencia sanitaria y económica, es expedido el decreto 688, el cual a través del artículo 3 dice, bueno, vamos a prorrogar los beneficios que la Ley 2010 dio en relación con los procesos de fiscalización de la UGPP, y la prórroga se dio hasta el 30 de noviembre de este año. ¿Qué debemos cumplir al 30 de noviembre? Los siguientes requisitos. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? ¿Andrés?
Bueno, entonces, como les decía, tenemos dos alternativas para dar por terminado de forma anticipada nuestros procesos. El primero es la conciliación y el segundo es la terminación por mutuo acuerdo. Pensemos que estamos en una conciliación en un escenario donde ya nos encontramos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, ya hemos entablado una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución que resuelve el recurso de reconsideración que nos comentó Adriana, es decir, estamos en la última etapa frente al proceso con la UGPP y la compañía, al no encontrarse de acuerdo con los argumentos de la UGPP, decide demandar este acto administrativo y acude según la cuantía o a un juez contencioso o al tribunal administrativo. Entonces pensemos que únicamente nos vamos a la alternativa de conciliación cuando hemos presentado demanda antes del 27 de diciembre de 2019. Estos son requisitos iniciales que nos impuso la ley 2010. ¿Qué nos exige además de haber presentado la demanda antes del 27 de diciembre? Que la demanda haya sido admitida por el juez de conocimiento antes de que se presente la solicitud de conciliación. Recordemos que una vez se presenta la demanda, la admisión no es automática, digamos, según la región en la que nos encontremos, o si se trata de tribunal o juez, la autoridad competente toma a veces hasta meses, tal vez hemos tenido casos donde tarda hasta un año en admitir la demanda. Entonces, una vez tengamos auto admisorio de la demanda, acudimos al proceso de conciliación. Si aún no tenemos admitida la demanda, pero esta ya fue presentada, podemos acudir al otro mecanismo de terminación anticipada, que es el de terminación de mutuo acuerdo, que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Cuál es el tercer requisito que nos pide la ley 2010? Que no exista sentencia en firme que ponga fin al proceso, es decir, que aún el juez de conocimiento esté desarrollando el proceso contencioso antes de una emisión de una sentencia que ponga fin al proceso. Y adicionalmente, ¿qué debemos hacer? Presentarle a la UGPP inicialmente el cumplimiento de los requisitos de pago, que ya vamos a ver un poco de qué trata el beneficio en temas económicos, antes del 30 de noviembre de 2020. Una vez se presentan el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley 2010, la UGPP, a través de su comité de conciliación, va a admitir o inadmitir la solicitud de conciliar el proceso contencioso. La UGPP posteriormente va a notificar a la entidad, a la compañía interesada, sobre su decisión. En caso de ser positiva, esta decisión, tanto la empresa como demandante y la UGPP como demandada, deben acudir al juez de conocimiento, a quien ya nos había admitido la demanda, notificarle que las partes tienen la intención de conciliar, que los pagos que nos exige la ley 2010 ya se hicieron y por lo tanto el juez de conocimiento deberá ordenar el cierre y archivo del expediente. ¿Me ayudas por favor con la siguiente? Bueno, hablando de temas económicos, ¿qué beneficios tiene la conciliación? Entonces vamos a dividir las tres columnas que ustedes están viendo en pantalla en este momento en los dos procesos. Entonces recordemos que tenemos el proceso de determinación de aportes y el sancionatorio. El primero, que es de determinación de aportes, el beneficio es de un 80% si nos encontramos en primera instancia, es decir, si aún no hemos apelado, 80% en las sanciones por omisión, mora e inexactitud, que nos explicó Adriana previamente, y también vamos a tener un beneficio del 80% en los intereses de mora de los aportes a salud, riesgos laborales, ICBF, SENA y caja de compensación. Recordemos que ni los aportes ni los intereses de mora relacionados con los aportes a pensión son conciliables. Es por esto que el beneficio jamás va a afectar lo que tenga relación con los aportes destinados al subsistema de pensión, para que lo tengamos en cuenta. Si ya el proceso se encuentra en una segunda instancia, es decir, si ya hemos presentado, digamos, una apelación, ya estamos en tribunal o en Consejo de Estado, el beneficio se reduce de un 80 a un 70% en los mismos conceptos, es decir, en las sanciones por omisión, mora e inexactitud, y a su vez en los intereses de mora
de los aportes destinados a salud, riesgos laborales, ICBF, SENA y caja de compensación. Eso al tratar los aportes, los procesos relacionados con la determinación de aportes. Ahora, si estamos enfrentándonos en un proceso sancionatorio por no entrega de información o por entrega incompleta de la información, el beneficio es del 50%. Acá la norma no nos discrimina si el proceso se encuentre o no en primera o en segunda instancia. El beneficio siempre va a ser el 50% si hablamos de los procesos sancionatorios. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Bueno, ahora nos vamos a la segunda alternativa para la terminación anticipada de los procesos de fiscalización de la UGPP, y es la terminación por mutuo acuerdo. ¿Cuándo acudimos a esta alternativa? Cuando no cumplimos los requisitos de la conciliación, es decir, no tenemos una demanda en curso, proceso que aún no ha sido admitido ante la jurisdicción contenciosa. Entonces, nos encontramos ante cualquiera de las etapas que previamente Adriana nos explicó a partir de la notificación del requerimiento para declarar o corregir. ¿Qué nos exige la ley 2010? Que la compañía o el empleador haya sido notificado antes del 27 de diciembre de 2019 de cualquiera de los siguientes actos administrativos: requerimiento para declarar o corregir, liquidación oficial o la resolución que resuelve el recurso de reconsideración que en caso dado se presentó contra la liquidación oficial. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que previo al 27 de diciembre de 2019, la compañía fue notificada una liquidación oficial y contra esta interpuso recurso de reconsideración. Miren que en ese caso cumplimos el requisito, aunque aún no tenemos una decisión o la resolución que resuelve el recurso de reconsideración previo al 27 de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes hoy a la fecha ya fueron notificados de esa resolución que resuelve el recurso que ustedes interpusieron, pueden acogerse a los beneficios de la terminación de mutuo acuerdo con bajo los conceptos notificados en la resolución, es decir, en el último acto administrativo. ¿Qué nos interesa? Haber cumplido el requisito de notificación de cualquiera de estos actos administrativos previo al 27 de diciembre, pero eso no quiere decir que sobre ese acto administrativo el que nos vamos a acoger. Digamos, hablamos de un proceso de determinación de aportes, donde la UGPP consideró aportes inexactos por, voy a decir un número, 100 millones de pesos, pero luego de que se presenta el recurso, la resolución dice, sí, está bien, ya revisé su recurso y no fueron 100 millones de pesos, sino 80 millones, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que el beneficio de mutuo acuerdo lo vamos a ejercer sobre ese último acto administrativo que considera 80 millones de pesos de inexactitud y no sobre los 100 que fueron notificados antes del 27 de diciembre. Como segunda consideración a tener en cuenta es que también podemos tener la terminación por mutuo acuerdo cuando hemos presentado demanda, pero aún no tenemos auto admisorio. Como les comentaba, tenemos jurisdicciones donde el juez competente tarda un poco en la admisión de la demanda, entonces en ese sentido podríamos un poco ganar con esos tiempos de retraso en la jurisdicción contenciosa y acudir a la terminación por mutuo acuerdo. ¿Qué debemos cumplir como requisitos? Hacer el pago de los aportes, los intereses y las sanciones, como ya les voy a explicar en un momento, previo al 30 de noviembre de este año. Como les comentábamos al inicio, tenemos la prórroga de este beneficio hasta el 30 de noviembre. Haber soportado el cumplimiento de todos estos requisitos ante la UGPP máximo el 30 de noviembre, y ya es esperar a que el comité de conciliación de la UGPP se reúna y acepte bueno, se pronuncie sobre la solicitud de terminación presentada. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? ¿Cuáles son los beneficios tratándose de terminación por mutuo acuerdo? Estamos hablando de un beneficio del 80% cuando hablamos de determinación de aportes en los procesos de determinación, y al igual que la conciliación es sobre los mismos conceptos: sanciones por omisión, mora e inexactitud, o intereses de mora en los aportes destinados a salud, ARL, ICBF, SENA y caja de compensación. Para que lo tengan en cuenta, miren que el beneficio no es sobre el aporte en sí mismo, el aporte se debe pagar en un 100%, el aporte que haya sido preliquidado por la UGPP.
el beneficio es sobre los intereses de mora y las sanciones únicamente. A su vez, cuando estamos hablando de procesos sancionatorios, el beneficio es del 50%. Digamos que para el pago de las sanciones administrativamente es mucho más sencillo porque es un pago que se hace al Banco Agrario a nombre de la UGPP. Por el contrario, cuando estamos en un proceso de determinación de aportes, sí es muy importante que en caso de que ustedes cumplan con los requisitos, tomen la decisión pronto porque hacer el pago y elaborar las planillas de ajuste, de corrección con los operadores de planilla toma tiempo. Entonces es muy importante que seamos muy cautelosos en que las planillas de corrección la estamos haciendo conforme lo emitió, conforme lo ordenó el último acto administrativo de la UGPP, que se están pagando de forma completa los aportes. Digamos que una planilla mal elaborada puede implicar que la UGPP rechace la solicitud de terminación de mutuo acuerdo porque por alguna razón tal vez nos faltó algún trabajador, algún aporte en algún mes específico, y eso puede hacer que la UGPP rechace la solicitud presentada. Entonces debemos tomar la decisión con tiempo, ser muy cautelosos en la revisión de la información, así como en la información que se entrega. Andrés, esos eran como los principales temas que les queríamos compartir hoy. Vamos a revisar el chat para ver si tenemos alguna pregunta adicional que ya nos habían, bueno, acá nos dicen, si ya pagué la sanción, pero aún no termino de pagar las planillas, ¿debo enviar el soporte del pago? Sí, digamos que la recomendación es, por supuesto, haber pagado todo lo que nos exige la ley 2010 antes del 30 de noviembre y presentar el formulario antes de esta fecha a la UGPP con todos los soportes. Si bien uno entendería que la UGPP tiene acceso a las planillas que uno ya hizo de corrección, nosotros siempre recomendamos adjuntarlas como soporte para evitar confusión en los aportes que se corrigieron. Entonces, nuestra recomendación sí es antes del 30 de noviembre entregar a la UGPP la copia de los soportes de todo lo que se haya hecho para podernos acoger al mutuo acuerdo o a la conciliación. Estoy viendo otra pregunta que dice, buenos días, es decir que si el proceso apenas está en la primera parte donde la UGPP solicitó información, ¿no hay forma de acceder a estos beneficios? La verdad es que no, porque todavía no tienes un acto administrativo, digamos, con un valor determinado por la entidad. A lo que sí puedes acceder es al beneficio de los intereses transitorios que les explicaba, trajo el decreto 688, y es que si en tu empresa ya conocen algo que de pronto saben que deben corregir, si lo corrigen ahora, el interés que les va a calcular la planilla no va a ser el interés máximo de usura, sino va a ser el interés bancario corriente. Entonces, podrías acceder al beneficio del interés en caso de que quisieras corregir voluntariamente algo, pero la terminación por mutuo acuerdo no, porque actualmente, como te decía, no tienes un acto administrativo que te determine un valor con el que puedas acceder a esta terminación o acordarlo con la UGPP. Adriana, yo creo que como un punto adicional también para considerar en un caso así es que por lo general, después de que se entrega información a la UGPP, lo recomendable es que la compañía revise su información e identifique inconsistencias. Entonces, si de una vez corrige, además de los intereses, como tú lo decías, también puede estar ahorrando dinero en el pago de una posible sanción que le impongan una vez sea notificado el requerimiento para declarar o corregir, que en esta etapa aún no está preliquidada. Exacto, como te explicamos al principio, solo a partir de la notificación de requerimiento para declarar o corregir se imponen sanciones. Entonces, si ustedes al entregar esta información se han dado cuenta de algo que deben corregir, pues se puede aprovechar este interés moratorio transitorio. Adicionalmente, como lo dice Karen, te vas a evitar una sanción futura en caso de la UGPP encuentre pues estas diferencias que sabes que tienes. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Creo que no hay más, ¿no? Sí, yo tampoco veo más. La presentación se comparte, como les dijo Sebastián al inicio, todas se comparten adicionalmente.
en el sitio de Consultoría Laboral y Migratoria web de PwC encuentran todos los webcasts laborales que quieran consultar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos pues que nos acompañen en los próximos webcasts laborales y que este haya sido de utilidad. También los invitamos a la próxima sesión que tenemos el lunes 26 sobre un webinar legal de cumplimiento en el registro de grupo empresarial y la situación de control. Espero que haya sido de agrado el webinar y que tengan un excelente día. Hasta luego, buen día.